Bueno, parece que tenemos una cantidad bastante fija de gente ahora, entonces vamos a arrancar. Bien, seguimos con el práctico 4. Es más, tenemos un montón de práctico 4 que hacer, pero tenemos solo una clase más. Vamos a intentar ir lo más rápido posible, o sea, sobre las cosas fundamentales. Después, si alguien tiene alguna duda, me quedo y contesto lo que necesiten. Bueno, también los ejercicios que vamos a hacer, como hay muchos, o sea, me voy a enfocar tipo, en los que me pidan ustedes, un poco, por lo menos para la segunda parte. Ahora igual quiero presentar tipo, específicamente algún tema de, por ejemplo, la función integral y todo eso. ¿Me escuchan todos bien? Sí, sí. Sí. Sí, todo Ah, está bien. perfecto. Impecable. Esperen, debería fijar el video, porque veo cualquier cosa. Un segundo. Está, ya está. Bien. Apenas arrancamos el práctico 4. Nos llegamos, por ejemplo, a ver qué es esto cuando hablamos de esta cosa. Porque estos amigos nos van a aparecer mucho a medida que avancemos en el curso. Es más, estos amigos, estos bichos, van a ser parte del teorema fundamental del cálculo, que si, o sea, uno podría pensar que es como el teorema central de todo el curso, es algo que avanza todo el curso, a entender el teorema fundamental del cálculo y para qué nos sirve, y nos habla de estas cosas. Pero igual para saber qué dice el teorema fundamental del cálculo necesitamos saber qué quiere decir derivar. Aún no lo podemos hacer. Necesitamos más cosas además para probarlo. ¿Bien? Esto es una función integral. ¿Ok? Generalmente a la función original la vamos a escribir con f chica, la integral, la vamos a escribir con la f grande. ¿Ok? Esto es una función en que ¿quién es la variable? Bueno, como nos dice acá, es x. La variable es x. Entonces, ¿qué es esta t que nos aparece acá? Esta t es como una variable auxiliar. Es una variable que lo que dice, se dice está capturada. O sea, no realmente está ahí, no es una variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora, si yo tengo una función, así, y escribo esto, que tengo una t, tengo una variable ahí, no es realmente algo, no es una función que dependa de t. ¿Ok? Esto es en realidad el área debajo de cierto gráfico, entre el eje X y cierto gráfico, entre ciertos límites de integración, entre A y B. Entonces esto es un número. Es un número real. Y está fijo. No es algo que me dependa de t. Entonces t no es una variable ahí, hay que no confundirse. Por tanto, hay una diferencia esencial entre esa variable que está dentro de la integral que está capturada y la que está fuera. Entonces, por eso vamos a intentar no escribir esto, yo qué sé, por ejemplo, cosas así, porque ahí hay confusión respecto a qué variable es quién. En realidad, esta variable que está adentro y esta variable que está afuera son esencialmente diferentes. Entonces, esto no lo vamos a escribir así, ¿ok? Los ejemplos más sencillos de esto son los que se ven apenas arranca el ejercicio 4. El ejemplo más simple del mundo. Tenemos una función f1 que es sencillamente una función constante. Ese es el ejemplo más simple que puedo haber de esto. Vamos a decir que la constante es c. No sé, porque se me cantó la gana que se hace. Es un número real, es una constante.
Entonces, por ejemplo, el ejercicio 4, ¿qué es que nos pide? Nos pide hablar de la integral de esa función desde 0 a un x. O sea, la variable es el límite de integración. Cero está acá, naturalmente. Y el x puede estar en cualquier lado. Metémosle que está acá. Entonces, la integral, ¿qué nos define? Nos estaría hablando como del área que está bajo el gráfico entre 0 y x. Esto termina siendo un rectángulo. Además, en este caso me tomé la variable sobre el eje x, me da positiva. Pero podría haber tomado, o sea, esa variable, esa constante, por debajo del eje x, ¿no? Entonces esta integral es igual a ¿qué? Es igual al área del rectángulo, cuya base ¿cuánto mide? X. X. ¿Y su altura? C. La constante c. Entonces esto es igual a c por x. Entonces cuando vaya a representar la función f grande, no la función f chica. ¿Qué me termina quedando? Una Como que me diagonal, queda, ¿no? ahí va, me queda una función lineal, ¿sí? Esto va a ser f1 grande. Tal que para cada x va a parar a cuánto me dio esa integral, que es c por x. O sea, esto es una gráfica lineal de pendiente c. Conocen esta representación para la pendiente, ¿no? Sí, sí. Muy bien, y naturalmente parto del origen, que en esta siempre, como que siempre van a partir del origen, porque ¿qué pasa? Cuando x es igual a 0, estoy hablando de la integral de 0 a 0 de cierta cosa, ¿no? Como que mi límite de integración son 0 y 0. Y ya se dan cuenta que entonces quiere decir que estoy integrando en un intervalo que es infinitamente chico. No voy a tener nada de área ahí adentro, debajo de la gráfica. Eso en general va a pasar siempre que cuando tengan una integral en la que el límite de integración izquierdo sea igual al derecho. Les va a dar siempre 0. Porque están integrando un intervalo vacío prácticamente, que es solo un punto, no mide nada. No tienen base, digamos. Para este rectángulo no tendrían una base igual a 0. Ok, lo que quiero acá que noten es que esto no va a ser accidental, es que teníamos una función constante, o sea, un polinomio de grado 0, podríamos decirle, y cuando hallamos la integral, nos dio una función lineal, un polinomio de grado 1, que es c por x. ¿Ok? En la función original, c está multiplicada por nada. En la función cuando integramos, está multiplicada por x a la primera potencia. Eso no va a ser un accidente. ¿Ok? Y es más, en el práctico que viene ya, pero eso va a ser después de turismo, van a ver que esto se generaliza. O sea, ¿alguien tiene alguna duda más de esto? O sea, este grande siempre te queda con un grado más. Va a pasar eso, va a pasar eso. Bien. Veamos ahora, por ejemplo, el caso lineal, por ejemplo, porque el segundo ejemplo, del ejercicio 4, el segundo ejemplo mismo, habla de una f que es como una función lineal creciente.
Nos presenta una de este estilo. En un principio, ¿cuál es la pendiente? No sé, vamos a decirle que es M. ¿Ok? Gráfico de pendiente M. Ese va a ser F2 de X. ¿Qué quiero averiguar? O sea, F2 de X, si quisiera expresarlo analíticamente, ¿cómo diría que es? ¿Cuál es la imagen de cada X? F de X, ¿no es? Sí, F de X. ¿Y cuánto me da asumiendo que esto es una recta de pendiente M? M por X. Ahí va. M por X. Si yo hablo entonces de la integral de esa función, ¿de qué región voy a estar hablando que quiero determinarle el área? Como que voy a estar hablando de el triángulo este que está acá. ¿No, verdad? Yo sé que es así, pero ¿por qué no el de arriba? Porque por definición es el área bajo el gráfico, el área comprendida entre el gráfico y el eje X. Ah, es verdad, es verdad. ¿Ok? Igual si allá es el de arriba sería lo mismo, porque es de la misma área, pero no, En este no caso siempre sí. es así. En este caso justo sí. Entonces esto va a ser como el área del triángulo, que está sobre el eje X, entonces es mismo el área, no menos el área. Porque si tuviéramos área debajo del eje X, esa área es negativa. ¿Vieron? Pero bueno, resulta justo ser igual al área de este triángulo. ¿Cuánto mide la base del triángulo? X. X. ¿Cuánto mide la altura? Ahí dice MX. Ahí va, la altura es mx. Es el valor de la función en x. Entonces, ¿esa área cuánto va a ser? Bueno, el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces me queda base por altura dividido 2. Si quieren pueden verlo así. Nos queda eventualmente esto como la f grande. ¿Por qué no, el X al cuadrado no queda con el 2 abajo? Ah, sí, está con el 2 abajo. Lo que pasa es que está multiplicado. Nada más separé lo que está multiplicando a la x, lo puse a la izquierda y puse las x juntas a la derecha. Pero está todo Ok, multiplicándose entre sí. está. Entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? De vuelta, noten, yo ahora arranqué con una f que era un polinomio de primer grado. Busqué la integral y me quedó ahora un polinomio de segundo grado. De vuelta como que se me levantó un grado gracias a integrar. Y esta función, si la representan, ¿qué es más o menos? ¿No es una parábola eso? Sí, es una parábola mismo. Parte de cero de vuelta, porque cuando tengo x igual a 0, lo que me queda es la integral desde 0 hasta 0. Que esta siempre me va a dar 0, porque no tengo área debajo del gráfico ahí en ese caso. Entonces va a ser una parábola que parte de acá y se va hacia arriba. Profe, ¿Mm? pero si la integral va de un punto al mismo punto, ¿puede tener un valor que sea diferente de cero? No va a pasar, porque no vas a poder encerrar área ahí adentro.
O sea, la función puede valer un número muy grande, pero como estás integrando, digamos, en un intervalo que es muy chiquito, o sea, imagínate, la función puede ser muy grande, pero si tomo un intervalo muy chico, entonces el área que me queda encerrada ahí es nada. Claro, no se puede medir, digamos. Ahí va. Es como tener un rectángulo, pero que la base de mí es 0. Entonces no tiene área. Bueno, esta sería la F grande. ¿Algo más que quiera decir acerca de este F grande? La pendiente de esta regla original termina relacionándose con la concavidad de esta parábola. Por eso se los voy a dejar para que lo noten a medida que vayamos avanzando en el curso. ¿Qué pasa en el caso de una función que es, digamos, partida? Por ejemplo, la 3. F3. Voy a dejar ahora un minuto para que me diga a ver alguien cómo se escribe. La 3 ven que hay una función partida ahí que en un momento es constante de este valor y de repente salta a otro valor más arriba. No se ve, profe. Ah, perdón. El gráfico no te aclara mucho, igual es irrelevante. Vamos a poner, por ejemplo, que justo en el punto este del quiebre, la función vale el valor de más arriba. Podría haber puesto la flecha en el otro sentido. No te lo aclara, no importa. Nos va a dar lo mismo. Nada, ahí la función te quedaría c, si x, no sé, es menor que un valor. C o C por X. No, Vamos a c, llamarle puede ser constante. Vamos a llamarle a este digo, valor X1. Bueno, El entonces, X1 es es el una que me constante separa. c, si Ahí x va. es menor que x1, es una constante k si es mayor. Y podés integrar hasta x1 y de x1 para el otro lado y sumar, ¿no? Ahí va. Eso es lo que quiero que hagan. Pero en realidad depende de donde esté el X que vos elegís. Ahí va. O sea, voy a tener que partir en casos y ver cómo Ahí me va. queda esa área. Sí. ¿No? Pues si tengo X acá. Entonces esto se reduce básicamente al primer caso que habíamos visto, en que tenía el área de un rectángulo. Sencillamente un rectángulo. O sea, podemos ver el caso 1 en... O sea, si X es menor a X1, entonces la integral desde 0 a X de esta función es sencillamente área del rectángulo. Que va a ser base por altura, me queda C1 por X. Es idéntico al caso que habíamos visto antes. Hasta acá todo bien. Ahora, ¿qué pasa si agarro un X que está de este lado? Profe, yo puse el caso donde X es igual a X1, ¿está bien? ¿O es irrelevante? Espera un segundo que se conectó, creo, el audio. ¿Qué dijiste? Que yo en ese ejercicio puse el caso donde X es igual a X1. ¿Está bien o es irrelevante? Ah, está bien. O sea, lo puedes ver como un caso de este estilo. O lo puedes ver también como un caso de este estilo. Pero sería menor Cualquiera. igual, si lo querés agregar en ese caso. Vos pusiste menor estricto que x1. Sí, igual con las áreas no te cambia nada. Claro, sí, las puntas no es irrelevante. O sea, no importa en cuál lo pongas. Sí, si querés hacerlo separado. A ver. Si pones al X ahí, entonces toda el área que vas a tener abajo del gráfico en realidad es esta.
¿Ok? No sé si se ve bien los colores acá en el zoom. Que siempre, por lo menos cuando me transmite el video, se ve muy, muy pobre el color. Pero ven que tenemos una forma, tipo una L acostada, ¿no? Esto va a pasar siempre que X sea mayor a X1. Entonces, para el caso X mayor o igual a X1, lo que vamos a tener es que la integral entre 0 y X de la función esta va a ser como el área de ese pendorcho que está ahí. ¿Cómo calculan el área de ese pendorcho? Dibujo de vuelta si quieren. Acá. X por C1 y a eso le sumás X menos X1 por C2. Ahí va, yo lo que haría es justamente eso. Lo partiría acá en dos rectángulos. Uno, como que no me va a depender de X. Nótense que el rectángulo izquierdo, a medida que mueva X, sigue estando ahí, sigue teniendo el mismo tamaño. Ese va a ser un rectángulo de altura C1 y base X1. Pero le tengo que sumar el área del segundo rectángulo, que como bien me dijiste, tiene altura C2 y base igual a X menos X1. Que si quieren yo voy a agrupar todo lo que tenga X de un lado y todo lo que sea constante del otro. ¿Ok? También como podrían haber hallado esa área, podrían haber hallado el rectángulo grande, este que está acá, y haberle restado el rectángulo blanco chiquito que está acá. Eso habría sido lo mismo. Habrían llegado al mismo número. ¿Ok? Bien, noten esta función. O sea, la función finalmente. La f grande, ¿qué nos termina quedando? Cuando en el caso en que éramos menor a x1, nos quedaba algo de este estilo. Y nos queda esta otra. Cuando somos más grandes que x1. Nótese, en cualquiera de los casos nos quedó una función, un polinomio de primer grado. En este caso es sencillamente una constante por x, y en el segundo caso es constante por x más otra constante. Pero igual sigue siendo polinomio de primer grado, porque este término que está acá es un número fijo. No depende de x. Entonces, ¿cómo les parece que va a ser la función integral? Entonces, ¿es también una función partida? Sí, vamos a tener que, o sea, acá la tengo ya definida, es partida. Va a ser a trozos lineal. Como yo les dije antes, vieron que parto de 0 porque, de vuelta, si x es 0, entonces estoy hablando de la integral desde 0 a 0 de esto, y esto siempre es 0, ¿sí? Pues estoy integrando en un intervalo en el que
El extremo izquierdo del intervalo es el mismo que el extremo derecho. Entonces voy a arrancar linealmente. Por lo pronto, mientras x sea menor a x1, estoy en el primer caso, es sencillamente una constante por x. Entonces voy a tener un gráfico que va a ser lineal y su pendiente va a ser C1. ¿Ok? ¿Alguien en desacuerdo con eso? No. Muy bien. ¿Qué va a pasar a partir de acá? A partir del momento que llego a C1. A ver, piensen un ratito. Va a ser lineal, pero de mayor pendiente. Ahí va, mayor pendiente, porque la pendiente va a pasar a ser C2. Va a ser de mayor pendiente tipo así. No, desde el punto que. Sí, Puedo decir que sale de este punto. creo que Sí, sí. como que continúa del otro, ¿no? Porque vos uniste las dos áreas, si no me equivoco. Creo que viene por ese lado. Las Ahí sumaste. va, o sea, pueden hacer dos cosas. Pueden verificarlo, como sencillamente sustituyen x por x1 y ven que les queda exactamente lo mismo. Les queda acá que el área es igual a C1 por x1. O pueden tipo, usar un razonamiento de este estilo. O sea, si x es un poco más chico que x1, el área está cerca de ser C1 por x1. Y si estoy un poco a la derecha, el área es apenas más grande. Pero es claro que en realidad tienen que juntarse en el mismo lugar. No puede pegar un salto. No puede ser que me mueva un poquito el x y de repente el área varía un montón. Si la x se mueve poco, entonces el área me varía poco. Entonces no puede pegar un salto este gráfico. Y eso es algo que van a probar en el teórico. Van a ver que la función esta, la función integral, va a dar constante, va a dar lo que se llama continua. No pega saltos. Si un intervalo de definición termina acá y arranca otro, el siguiente tiene que arrancar el gráfico desde el mismo punto, donde termina el primero. Eso va a ser siempre así. ¿Ok? Y si les da, si esta hacen las cuentas y les dan dos funciones y verifican en x1 y les da valores distintos, ahí ya saben que hicieron algo mal. Porque no les va a pasar eso. No les puede pasar. Les tiene que dar como que se juntan en el mismo punto las rectas. ¿Bien? ¿Entiende todo el mundo? ¿Sí? Una pregunta. Profe, una pregunta. Tipo, esa segunda función, la de constante 2, o sea, si yo la sigo hacia abajo, cortaría las x en otro punto que no es 0, ¿no? Ajá. Por lo cual no tendría que tener otro valor, tipo, o sea, un valor que no tenga x, que no esté multiplicado por una x. Sí, justamente. O sea, si vos seguís esta de acá, ¿sabés dónde cortás? 0. El término independiente. El término independiente. Habla. A eso me refería, no tendría que tener tipo, o ya lo tiene, o los gallos están bravos hoy. Lo tiene acá metido. Por eso es que quedó con término independiente esta. Ok. Pero eso no importa porque esta definición para la función solo nos va a servir, nos va a valer cuando x es mayor a x1. Entonces no contradice esto. No contradice esto a la izquierda. La función en 0 vale 0.
Sencillamente tiene un tramo que si lo extrapolaras afuera de donde es válido, ahí no te daría 0, pero no vas a extrapolar fuera de donde no es válido esa definición. Esa fórmula la llamamos específicamente para el caso que x es mayor a x1, en el que nos quedaba una forma de este estilo. ¿Ok? Bueno, ¿me entendieron todos? ¿O alguien tiene alguna duda más? Muy bien. Como les dije, como Profe, tenemos ¿puedo muchas hacer cosas el para 4 hacer. este? Que tiene la pendiente ¿Cómo? negativa. El tiene la ¿Cómo, pendiente perdón? negativa. El que es la pendiente Sí. negativa del 4. Como para ver otro ejemplo, ¿no? ¿Querés ver un ejemplo más? El 4 les va a pasar algo interesante. El 4 Abajo. tienen dos posibilidades. O sea, tienen que ver claro cómo les quedan realmente las áreas. Espera, un segundito y te muevo. Pero en el 4. Viste que en algún momento esta función se vuelve negativa. ¿Cierto? O sea, esto es un gráfico de pendiente de m. En este caso m es menor a 0. ¿Ok? Si estuviera hablando de un x que está por acá. Entonces esto no tendrías mucho problema porque estarías hablando sencillamente de el área de un trapecio. ¿Cierto? Vos sabés hallar el área de un trapecio, ¿no? Les di la fórmula de la clase pasada. Cuando tienen un trapecio así. ¿La clase pasada está Base grabada en gráfica. algún lado? ¿Con perdón? ¿Y la clase pasada está grabada en algún lado? ¿Saben? Creo que la clase grabada no se grabó, porque vieron que entré con el hospedador en la computadora, pero el video se los puse en el celular. Entonces, después me dijo Bernardo que no se grabó bien, o sea, se grabó nada más el video sin el audio. No, perdón, solo el audio sin el video. Entonces, disculpen. Igual esta vez entré bien. Lamentablemente la clase pasada no se grabó. No se sube, o sea, se grabó solo audio. Y Bernardo dijo, no lo vamos a subir. Recuerden, área de trapecio es sumar las bases por la altura sobre 2. Profe, una pregunta. Ujú. En los valores de x que están, por así decirlo, a la izquierda de la raíz de la función, en los valores que te van a quedar en el eje y sería m por x, ¿no? Sería no exactamente. Sí, porque Porque si no te queda esta va a negativo. ser una función lineal, pero que no parte del origen. Entonces tengo acá un valor n, tal que me va a quedar mx más n. Me parecía así, porque si me era menor Ok. que 0, te va a quedar negativo, no iba a poder. Por eso no entendía. En este caso no parto del origen. Parto de arriba. Bien, entonces. Y en este caso, como tal cual lo dibujaron, n es mayor a 0. Capaz que vale aclararlo. No sé. El punto es, si x es menor a este punto, y pueden hallar cuánto es ese punto, ¿no? Ese punto va a ser menos n sobre m. ¿Ok? Si x es ¿Cómo? menor.
¿Cómo? ¿Perdón? ¿Por qué? Es la raíz. La raíz de la ecuación mx más n Ah, es menos bueno, n sobre m. buenas. Bien. Para los x que son menores a eso, hacen la cuenta del área de este trapecio. ¿Ok? Pero ahora tienen otra posibilidad. Tienen la posibilidad de que x caiga del lado derecho. ¿No, verdad? Sí. En ese caso, ya no tienen un trapecio. Ahora lo que van a tener, tipo, va a ser el área de todo este triángulo menos el área de este. Ese está debajo del eje X, va a contar como negativo. O sea, si X es menor a menos n sobre m, menor o igual, meter, yo qué sé. Entonces estamos hablando en este caso de que f de x se corresponde con el área del trapecio. Por otro lado, si x es mayor a menos n sobre m, entonces f de x se va a corresponder a el área del triángulo grande de la izquierda menos el área del triángulo chico que está ahí abajo. ¿Pero ese no sería un área encima de la curva del triángulo chico? ¿El triángulo este? Sí. Hablo de este. Está debajo del eje X. Son valores negativos los que toma la función ahí. ¿Ok? Sí, digo, pero no habría que tomar el valor que está debajo de la curva y no este que está debajo del eje X, pero arriba de la curva. No, se mide el valor de la función. Acá la función es negativa, entonces la integral va a ser negativa. ¿Ok? Acá esto es debajo de la curva, pero es función positiva. Estoy arriba del eje X. Como la función está tomando valores positivos, el área es positiva. ¿Ok? O sea, ustedes tienen, digamos, dos maneras diferentes, o sea, dependiendo de quién es X. Lo milagroso es que no importa cuál de las dos hagan, van a ver que les da lo mismo. Les da la misma fórmula. ¿Ok? O sea, en ambos casos, si hacen estos casos, les queda un polinomio de segundo grado. Si lo expanden, y si también hallan este y lo expanden, van a ver que les queda el mismo. Uno surgió de hallar el área de, sencillamente, un trapecio. Y el otro salió de hallar la diferencia de área entre dos triángulos. Sin embargo, les da lo mismo. Eso le da la pauta de que siempre una de primer grado, mientras no sea partida, les da una de segundo grado no partida. ¿Ok? Profe, ahí donde pusiste menos n dividido m, puede ser, podés poner A, C, B, ¿no? O sea, ¿o no? Sí, solo les digo porque, o sea, como en este caso, no les depende ¿vieron de quiénes son n y m? O sea, no les depende de dónde está la raíz. Y en este caso sí. Entonces, si le dejas acá la c, capaz te que haga una expresión, si esto le llamo c, yo que sé, acá tengo una expresión con c. Solo les quiero mostrar que si sustituyen ese c por el número que es menos n sobre m, van a ver que les queda la misma expresión que arriba. Está bien. No voy a hacer exactamente la cuenta. Le voy a dejar a ustedes que la vayan hallando. O sea, en realidad f grande te queda como una sola gráfica. Porque vos tenés Sí, el triángulo te grande queda que es una sola parábola. positivo. Ahí va, el triángulo grande que es positivo y se te va disminuyendo hasta que te queda Ahí va. 0 y después negativo. Sí, lo que te va a pasar es esto. Como que alcanza en menos n sobre m va a pasar. Es una parábola que alcanza un gráfico. Tiene vértice ahí. Hace esto. Y después hace esto y se va para los negativos. Y si el gráfico siguiera para la izquierda, tendrías también para acá.
Ah, claro. Porque hay un punto, si yo hago avanzar a X demasiado, este rectángulo, este triángulo que es el negativo, se vuelve tan grande que hace que esta recta te quede negativa. Entonces ahí por eso que ahí va a cruzar el eje X y va a volverse negativa la integral. Pero una pregunta. ¿Sí? Y cuando la función se encuentra en valores de x negativo y en valores de y negativos, ¿se calcula el área como calculaste el área acá de la x que está a la derecha de la raíz? ¿Sería lo Si mismo? fuéramos, o sea, si fuéramos con X a la izquierda, Sí, con x ya a la izquierda, o sea, la función, en la función que está bajando, que estuviera para el otro lado. está. Una propiedad que vamos a ver es que cuando estamos contando, tipo, un intervalo, que lo miramos en la dirección, tipo, al revés, lo miramos hacia la izquierda, o sea, por ejemplo, de 0 a -1, el área va a ser negativa. O sea, por ejemplo, si tengo una función que es, yo qué sé, así, que -1, acá tengo área, ¿sí? Que en un principio sería positiva. Esa integral me va a dar negativa, ¿sí? Me va a dar exactamente lo opuesto a que se hubiera hecho la integral en el otro sentido. O sea, la integral la medís, o sea, todos los Te faltó el signos que le menos di. adelante de la segunda integral. ¿Cómo? El menos, porque No, invertiste no, los límites. no. Estoy diciendo que esto, claro, esto y esto son Ah, opuestos. ta. Son Bien, sí. opuestos. Este te da negativo y este te da positivo. Este te da positivo porque estás leyendo el intervalo de izquierda a derecha y la función es positiva. ¿Ok? Cuando invertís o sea, lo vamos a ver más en el práctico que viene. Hay algunos ejercicios también en este práctico, pero creo que se va a ver más en el práctico que viene. Cuando invertís No, el pero orden, primero, digamos, del intervalo, lo lees a la izquierda, hacia izquierda, se te cambia el signo. sí, igual yo me refería a que la función quedara, por ejemplo, abajo del eje de las x, o sea, que fuera la x negativa y los valores y también fueran negativos de esa función. ¿Pero los X son negativos? ¿Me estás diciendo? Sí, o sea, el área que dibujó ahí en el dibujo, pero ese rectángulo como hecho para abajo, como que la función está abajo del eje de las x, básicamente. Esa curva que hizo ahí abajo ¿Pero los X queda son abajo del positivos o eje. negativos? No entendí. O sea, la función quedaría debajo del x, debajo del eje de las x, y yo tomaría un valor de x que fuera negativo. El tema es que los valores que me dieran eje de esa x negativa también van a ser negativos. O sea, por ejemplo, si la función es así, Sí, por ejemplo. está por ahí. Bueno, depende de en qué dirección estás midiendo. O sea, si vos haces de este estilo, que son... esto es lo que estoy diciendo cuando hablo de f de x, es, como decía el ejercicio, la integral desde 0 a x. ¿No? Entonces acá estaría leyendo el intervalo. Si x fuera negativo, estaría leyendo el intervalo de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces se te vuelve a cambiar el signo. Se te cambia el signo una vez porque estoy debajo del eje X y se te cambia el signo otra vez porque el intervalo te quedó tipo no leyéndolo de la izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. O sea que cuando yo calculara un área que tuviese los dos valores de medida negativo, me quedaría como si fuera una área positiva, porque va a tener x negativo y y Sí. también va a ser negativo. O sea, si la función esta fuera así, si fuera, o sea, esto lineal, y de repente acá viniera por acá, y estuvieras midiendo justamente la integral de 0 hasta x, para los x estos negativos, te daría la integral positiva. Porque tenés debajo del eje x y tenés leyendo en la otra dirección. Está. ¿Ok? Entonces, Te queda positiva. Bien. Yo estaba pensando justamente, a partir de ahora, díganme qué ejercicios les parece que no están entendiendo o son complicados o no sé.
¿qué les parece que quieran saber bien seguro antes de que ya termine y nos vayamos a turismo? Que vamos a estar una semana, que van a tener tiempo para hacer todos los ejercicios que quieran, pero no vamos a estar dando clase. Sí voy a hacer algunos de la parte 2, específicamente quiero que me pregunten. Profe, en semana los foros no van a estar activados, en el sentido, si juntamos algo no van a responder. Ah, no sé, capaz que sí, capaz que te respondemos. No me acuerdo si qué, qué dijo Juliana. No, A ni ver idea, qué dice. por eso pregunto. Un segundo. Dejamos un segundito. Si lo que pasa es que como yo no tengo asignado lo de los responder en los foros, no estoy seguro cuál es el plan. No, yo lo digo, ¿viste? Porque, ¿viste? En Semana Santa, de una semana solo, sin ninguna guía, ¿viste? No. Sí, no escribió exactamente qué iba a pasar con los Pasa foros. que en teoría en Semana Santa no es como que estamos sin guía, en realidad es como que no se hace nada. Supuestamente el práctico 4 era hasta esta semana. O sea, yo sé que no es así, que algunos lo vamos a Sí. seguir, pero en realidad era como que era esta semana y las dudas se contestaban tipo hasta hoy, en teoría. Ok, la Semana Santa en realidad son vacaciones. Claro, ahí va. Entonces, bien, pura gente me puso el 7, no, una persona me puso el 7. El 2-6, el 2-7. Bien, yo supongo que en el teórico vieron todos el concepto de sumas superiores y sumas inferiores. Hubo gente en la mañana como que no lo habían visto. ¿Puedes explicar el 2B? ¿Cómo? El 2B, por favor. O sea, de la parte 2, el 2B. ¿Me estás diciendo? Sí. Parece un bolazo, pero no me sale, no sé. No, eso es justamente es lo. Puedes ver el 2-8. Si le restás el 4-8, por lo que te dije, esto es como cuando, cuando restás, ese es como el valor de que inviertas el intervalo. O sea, esto es como 8-4. Y después, como estos son iguales, esto lo puedo sustituir como ir de 2 hasta 4. ¿Me entendés lo que estoy diciendo con esos símbolos? Y ahí, claro, el menos 12 se da vuelta y te queda 12 y te queda 32 el coso. Ah, puede ser. Sí. Igual hiciste el A. El A usa el mismo truco, ¿no? Sí, no, pero como era 0 puse 6 y tal. Bueno, Claro, pero tenés que pensarlo, que en realidad, o sea, en un principio, de -1 a 1, esto no es lo mismo que de 1 a -1. Son opuestos, en realidad. Está justo como te dio 0, 0 es el opuesto de 0. Vos decís, está bueno, acá no hay área. Ok. Pero bien, alguien había preguntado, el 2-6. El 2-6 es como que los están intentando matar. están matadores.
Sí, están intentando que piensen cosas raras, cosas bien teóricas. Se están intentando como que encuentren particiones que hacen que se les haga muy chico, o si pueden encontrar esas particiones, o si no, pueden encontrarlas. ¿No es parecido al 4? ¿Cuál? 4. El 6, parecido al 4, Sí. el 4 que dice. El 4 es más simple porque les habla de Z. Entonces, claro, esos son puntos más aislados. Entonces, por ejemplo, a ver, si tiene una función, básicamente lo que les dice es, en todos lados vale 0 excepto en los enteros. ¿Sí? Entonces, en los enteros vale, ¿cuánto vale? X. No, perdón, en 0 vale 0. Perdón. En 1 vale 1. En esto vale esto. Acá vale esto, acá vale esto. Ven lo que estoy dibujando, me fui muy para abajo. ¿En qué ejercicio estamos? Me perdí. Creo que estoy haciendo, mira, bosquejándoles el 2-4. Ah, O sea, ok. lo primero que les pide en realidad es bosquejar, ¿no? Y en todos los demás lugares vale 0, ¿no? Eso es lo que dice ahora, que me van a leer. Sí, vale 0. Entonces, fíjense que en casi todos lados la función vale 0, ¿no? Entonces, intuitivamente, ¿cuánto creen que les va a dar la integral? Y 0. 0, ciertamente. Más, en este caso no tienen ni siquiera que por razonarlo por meterle por particiones. Esto puede sencillamente decir, agarro un A, agarro un B cualquiera, y digo, ¿cuál es el área encerrada bajo el gráfico? O sea, tengo estos puntos en los que la función no vale 0, pero como que son puntos aislados y no me aportan área, porque son rectangulitos de base 0. ¿Me entienden? O sea, líneas de grosor 0, o sea, infinitamente angostas, no me aportan área. No hay área bajo el gráfico en absoluto. Esta es la función, recuerdo, le escribo acá, este de x es igual. X, si x pertenece a los enteros, y 0, si no. Entonces yo creo que es medio trivial ver que la integral de en cualquier lado de f de x, esto siempre es 0. ¿Ok? Que es diferente al otro ejercicio, porque realmente tienen que, en el 6 tienen que realmente ver si es integrable o no. ¿Y qué quiere decir que una función sea integrable? A ver si alguien ya en el teórico vio eso. Que el ínfimo sea igual al supremo. Ahí va, el ínfimo de las sumas superiores sea igual al supremo de las sumas inferiores. En este caso no necesito ni hacerlo, porque ya puedo ver el área debajo del gráfico mismo. Sin embargo, ahora, si yo les pongo la función, la que les pone ahí, ¿cuál es? La de vale 1 en los... Sí. Claro, Les por ejemplo, pone la parte A, no puedo decir que el supremo es 1 y el ínfimo es 0, y como no son iguales, ya está. No son integrales. Ahí va, ahí va. Pero ¿cómo sabes que el supremo es eso? En el 2,6, en el A, tienen esta función. Si x es racional, vale 0. Si x no es racional,
si es un irracional, entonces vale 1. ¿Cuál es el chiste con los racionales y los irracionales? Es que ambos son lo que se llaman conjuntos densos. Son densos en los reales. ¿Qué quiere decir densos? Que si yo agarro un tramito de los reales, no importa qué tan chico hay, ahí siempre hay racionales y siempre hay irracionales. Y es más, hay infinitos de cada uno. Entonces es como que mi función va a ser pintado, yo que sé, así. Voy a tener infinitos valores metidos por ahí, en los que la función vale 1, y también hay infinitos valores por ahí en los que la función vale 0. O sea, no hay ningún punto, ningún x que tome ambos valores a la vez, ¿no? Pero como va cambiando de uno a otro infinitamente rápido. Esta función es muy, muy rara. O sea, ni siquiera le llamaría una función partida. Bueno, o sea, si le puedes llamar... No, perdón, lo que quería decir es que no es una función continua a trozos, que es lo que van a ver después. Que son funciones que pueden variar de un valor a otro todas las veces que quieran. Pero esta ni siquiera es eso. Esta es totalmente discontinua, va saltando de 0 a 1 o infinitas veces. ¿Ok? Y el chiste de ejercicio es que ustedes agarren cualquier partición, cualquiera, ahí me dibujé una partición arbitraria. Cuando hagan las sumas superiores, en cualquier intervalo de la partición, ¿cuál va a ser el máximo de la función? ¿Cómo puedo repetir? Esa línea que va como horizontal arriba. Claro, en cualquiera de los intervalos uno. hay irracionales. Entonces, cuando hable de las sumas superiores, en todos los intervalos, siempre me queda por acá arriba. No importa cómo me haga la partición. Entonces, para las sumas superiores, y me agarró una partición arbitraria, realmente, esto siempre va a ser, va a tener altura 1 por, bueno, llamémosle, digamos que este es A, este es B, va a ser por B menos A el ancho del intervalo. O sea, a fin de cuentas, las sumas superiores siempre van a dar B menos A. No importa qué partición agarre, siempre me da B menos A. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál va a ser el ínfimo de las sumas superiores? 0. Siempre me dan B menos A. Entonces, ¿cómo puede ser que el ínfimo me dé 0? Ay, no, pero pensé que estabas hablando de la otra suma, perdón. Ah, no, perdón. Ínfimo de sumas superiores. Por el momento estoy hablando. Claro, me va siempre B da menos A. B menos A, ¿no es B menos A? Claro, un conjunto que está formado por un solo punto, su ínfimo es el mismo. El ínfimo de estas es sencillamente B menos A, porque no puede darles otra cosa. Siempre que hagan sumas superiores les da B menos A. Por otro lado, quiero hacer sumas inferiores. Para eso, de vuelta, a la partición arbitraria, en cada tramito, en cada intervalo de la partición, tengo que buscar el mínimo de la función. ¿Cuál es el mínimo de la función en cada uno de los intervalos? Ahora sí, el 0. Siempre me da 0, porque en todo intervalo hay algún racional. De vuelta, los racionales son densos, están en todos lados. Entonces, siempre hay un punto en cualquier intervalo que yo agarre en que la función vale 0. Va a ser el mínimo que tome. Entonces, en realidad, y esto me va a dar, entonces, ¿qué?
las sumas, perdón, las sumas inferiores. ¿Estas qué me van a quedar? Y ahí sí, todo Van a quedar cero. 0 porque la altura de los triángulos, de los rectángulos es 0. 0. Entonces, de vuelta, el ínfimo, digo, perdón, el supremo. El supremo ahora, de las sumas inferiores, esto no tiene no tiene otra manera de darme algo que no sea 0. Porque siempre las sumas inferiores me van a dar 0. No importa qué partición agarre, siempre me da 0. Entonces el supremo es 0. Y acá ya pueden ver que supremo de las particiones supremo de las particiones supremo de las sumas inferiores y ínfimo de las sumas superiores no me coinciden. Esta función no es integrable. Por lo menos no lo que se llama integrable Riemann, que es la integral que ustedes están aprendiendo, es la integral de Riemann, por el tipo que la inventó. No es integrable según su definición. Hay otras definiciones de integración en la cual esta función en realidad es integrable. No las van a dar en este curso porque se escapan mucho de todo lo que podemos llegar a dar. ¿Ok? Pero según la definición de Riemann, que es que tiene que coincidir el ínfimo de las sumas superiores con el supremo de las sumas inferiores, no es integrable esta función. Y lo ven así, porque las sumas superiores siempre dan b menos a y las sumas inferiores siempre dan 0. Profe, y en el caso del 6b, por ejemplo, si lo hago parecido a esto en el sentido de la gráfica con puntitos, tengo todos puntos en el eje X y puntos por todos lados porque no pertenecen a los irracionales. No sé si estás viendo ahí. En ese caso, ¿tenés que ver algo con las sumas superiores? ¿Cómo? Tenés que ver un detalle con las sumas en ese caso tenés que ver un detalle con las sumas superiores. Que depende de X. Claro, o sea, no es que en cualquier elemento de la partición el máximo siempre sea 1. ¿Ok? Eso, ¿sabes cómo te recomiendo hacerlo? Sí. Vos no sabés cuál es el máximo, pero sabés que lo podés acotar por X. O sea que, por ejemplo, mi altura sea X. Que me quede X por B menos A. Bueno, pero, o sea, no te puede variar con X, o sea, vas a tener que hacer como una suma, o sea, en cualquier caso, vos lo que decís, vos vas a tener, a ver, en ese caso te lo dibujo. Estoy haciendo el 2,6b, para los que me están preguntando. Vos vas a tener, por ejemplo, acá todo cuánto vale para los irracionales, ¿no? Y para los racionales vale cosas acá. Los irracionales valen cosas acá, los racionales valen cosas acá. O no me acuerdo cuál era cuál. Era X para los racionales. Está. Entonces vos te haces una partición cualquiera. Vos haces las sumas superiores, te dan cosas de este estilo. ¿Sí? Sí, pero las inferiores no.
Para los inferiores no, para los inferiores te queda abajo. Ahora, ¿cómo probás que el ínfimo de estas sumas superiores es distinto de 0? Bueno, porque en primer lugar puedes ver que siempre el área de estos rectángulos te va a dar mayor al área de este triángulo. ¿Ves? Siempre toma un poquito más que el triángulo. Sí. Y el triángulo tiene área positiva. Y ahí yo puedo decir que mi ínfimo es mayor a 0. Claro. Porque, o sea, vos tenés un conjunto que está acotado inferiormente por el área de este triángulo. O sea, estoy diciendo básicamente el conjunto de las sumas superiores. Este es un conjunto que está acotado inferiormente. Perdón, inferiormente. Por A. Y A es mayor a 0. O sea, un triángulo tiene área positiva. Entonces, ¿qué concluís? Que 0 no puede ser el supremo, no puede ser el ínfimo. Del conjunto de las sumas superiores. Porque para ser el ínfimo tenés que ser la mayor de las cotas inferiores. Y A es más grande que 0, y es una cota inferior. ¿Me seguís ahí? Es un procedimiento bastante abstracto. Pero... Sí, te sigo. A es cota inferior porque los rectángulos siempre incluyen al triángulo S. Entonces A es cota inferior de las sumas superiores y A es positivo. Entonces 0 no puede ser el ínfimo. Claro. Claro, yo en realidad no sé el ínfimo. Ah, ¿lo sabés? Sí, el ínfimo. Ah, no, perdón. Bueno, nunca... No sabes cuál es el ínfimo. En realidad podés probar que en realidad el ínfimo es el área del triángulo. Podés probarlo. ¿Ok? Pero no tenés por qué saber. Solo tenés que saber que el ínfimo va a ser positivo. Sí, claro. Solo tenés que saber que no te coincide con el supremo de las sumas inferiores. Es lo único que tenés que saber. Pero mira, el triángulo no me quedaría agujereado en el sentido que yo entre número y número de la hipotenusa del triángulo, por ejemplo, tengo irracionales y racionales. ¿No hace como sube y baja todo el tiempo? Sí, pero en cualquier intervalo, cuando hago las sumas superiores, es como que tomo que en cualquier intervalo la función vale el máximo. Cuando hago sumas superiores, yo tomo el máximo, entonces me quedo con estos. Entonces voy a estar sumando el área de todos estos rectángulos. Lo que yo te digo, el área de todos esos rectángulos sumada necesariamente es mayor que el área del triángulo, porque el triángulo va a quedar comprendido adentro de esos rectángulos. Ah, claro. ¿Ok? Sí. Gracias. Profe, ¿puedes repetir de vuelta por qué el 0 no es el ínfimo? ¿Por qué? Yo sé que las sumas superiores, o sea, capaz que no marqué bien quién es A. A es el área del triángulo. ¿Sí? Ujú. El área del triángulo es positiva. ¿Estás de acuerdo? Sí.
Bien, ahora si yo hago las sumas superiores, estoy sumando, digamos, las áreas de todos esos rectangulitos. Sí. Que esto está como el... como en todos lados hay racionales. Ujú. Espera, ¿eran racionales o irracionales? En todos lados hay irracionales. Son irracionales en los que vale esto. Como están en todos lados, siempre los máximos van a llegar hasta ahí arriba. Sí. No, los máximos no, los supremos en cada intervalo, pero bueno. Es como que tomás la recta aparte, digamos. El caso de la recta. Sí, sí, o sea, en el límite como que viste que se me acercan a... Cuando hago la partición sea muy, 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 muy fina, se me va acercando a la forma que tiene el triángulo. Claro. Claro. Pero lo cierto es que cualquier suma superior que yo haga, el triángulo está dentro del conjunto de los rectángulos. Ujú. Entonces su área va a ser más chica que el valor de la suma superior, que es el sumar el área de todos esos rectángulos. Claro. Entonces, la suma superior es lo que sea, es un conjunto que está acotado por A. Sí. Sí. Y A es mayor a 0. Ergo, el ínfimo es distinto de 0. No sé cuánto es, pero sé que no es 0, porque está acotado inferiormente por algo que es positivo. Claro. Claro. ¿Ok? Después haces las sumas inferiores y por el mismo razonamiento que por el que llegamos antes, por el que hicimos antes, la vez pasada, por el mismo razonamiento que hicimos acá, nos termina dando que las sumas inferiores te dan 0. ¿Ok? Sí. Entonces ahí ves que el supremo y el ínfimo no te coinciden. Porque el ínfimo sabes que es 0 y el supremo de las sumas inferiores sabes que es 0 y el ínfimo de las sumas superiores sabes que es mayor a 0. Claro, y No no te da sabes con cuánto las es, pero integradas. sabes que es mayor. Claro. Lo que concluís es que no es integrable. Ah, bien. Y el ejemplo C, ya es como que te están intentando matar. Les resulta que es integrable, pero tiene que pensarlo mucho rato. O sea, es un ejercicio como para intentar matarlos. ¿Ok? Ya les digo. Claro, porque yo creo que hay gente que no vio el concepto de suma inferior y superior, entonces no está entendiendo qué son F y P. F es la función y P es la partición. Cuando yo tomo un intervalo AB, o sea, yo lo parto en pedacitos, eso es una partición, ¿ok? Que me va a quedar una x1, x2, x bla 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 bla, xn-1 y xn que vendría a ser b. Son una partición, les tengo el intervalo y voy dando ordenados puntos, que son estos, que me van partiendo el intervalo. Eso es una partición. Entonces, para cada partición tengo las sumas superiores y las sumas inferiores, que es para cada intervalito de la partición busco o el máximo o el mínimo que toma la función en ese intervalo. Y con eso que me construyo, lo recomiendo ver el teórico. Y con eso me construyo, digamos, las sumas superiores, que va a ser la suma de todos los rectangulitos, por ejemplo, que toman en cuenta el supremo de la función en cada intervalo, o las sumas inferiores, que tomo el ínfimo del valor que toma la función en cada intervalo. ¿Sí? Recomiendo ver el teórico para entender esto. O sea, el 2.6 como me agarraste lo peor que hay.
Eh, a ver qué otros ejercicios me habían preguntado. Profe, yo te quería preguntar si podías dar una idea del 1.7. Yo estuve preguntando a los grupos. El y 1.7. Sí, es de los más sencillos, pero como que no le agarramos la onda a la letra. Para las siguientes gráficas, estimar el valor de C, me está diciendo Pero a ese. ese, sí. Eso es Tiene pinta que es sencillamente. bastante fácil, pero. Sí, es. Yo qué sé, tengo una. Lo que pasa es que esto va a estar relacionado con un teorema que van a ver después. O sea, es como que te están preguntando el valor promedio que toma la función entre dos puntos, ¿sí? Entonces te están hablando de hallar un rectángulo tal que su área entre A y B sea la misma que la función. O sea, en este caso, que lo que pinto de área azul y lo que pinto de área roja sea más o menos lo mismo. ¿Ok? Ah, bien. Entonces, es más o menos que vos identifiques cuál es ese C. ¿Qué va a representar? Va a ser como el promedio del valor de la función que toma entre acá y acá. Eso a ojo nomás. ¿Cómo? En las gráficas. Lo estimamos más o menos viéndolas. Sí, entonces, ¿qué pasa? O sea, el área azul que es un rectángulo, va a ser naturalmente igual a C por B menos A. Y el área roja esto va a ser la integral entre A y B de F. ¿Ok? Ujú. Entonces lo que está diciendo, para hallar el valor promedio de una función en cierto intervalo, o sea, estos son iguales, decís que estas son iguales, y entonces lo que despejas es que ese valor C va a ser igual a la integral sobre la longitud del intervalo. Bien. Pero eso para hallar C, tipo vamos variando A y B. Sí, no, o sea, asume que, creo que asume que el intervalo es todo el gráfico que ustedes ven. Ah, bien. Buen dato. Pero, por ejemplo, si querés si estás trabajando con funciones en una computadora y yo qué sé, les das fórmulas, si querés, para esta función, hallarme más o menos el valor promedio que toma entre acá y acá, en general lo que vas a pedir a una computadora que haga esto, que integre y divida entre la longitud del intervalo. Y la Y ahí te integral hace esa son los cuadraditos. Perdón, que te corté. la integral de arriba solo es lo rojo. Claro, pero iban en el ejercicio, o sea, lo estimás por los cuadraditos. Ahí va, lo estimás por gracias a los cuadraditos. Ah, está. Sí, obviamente te quedan cuadraditos que son medios, Está no más o sabes si te menos. cuenta o no, más o menos te contás la cantidad que tenés a medias y yo que sé, dividirlos entre dos. Claro. Es una muy buena aproximación esa, o sea, contás los que están, eso lo contás por uno, y los que están a medias, los contás la mitad. Claro. Algunos que están a medias están la mayoría contenidos, algunos están apenas contenidos, pero más o menos, tipo, si elegís una muestra muy grande, muy representativa, digamos, son más o menos la misma cantidad los que están contenidos muy poco, los que están contenidos mucho, entonces se equilibra eso y te da muy cercano. También lo puedes hacer a ojo. También lo puedes hacer a ojo. O sea, como yo hice acá. Tipo, vi la gráfica y dije, más o menos la mitad está por acá y marqué ahí el C.
después podés verificar gráficamente y ver si realmente te da lo mismo. Ahí está, buscando la letra. En la última parte te pide que busques un C que no se cumple. ¿Eso pasa? Ahí va, eso es lo que tenés que hacer. O sea, el C que da la igualdad existe, pero no es la imagen de nadie. Porque viste que ahí no te pone C, te pone F de C. ¿Ok? Y eso, pone... o sea, sí. Está. Entonces tenés que buscar una función tal que F de C no exista el C tal que F de C te cumpla eso. Eso, ¿por qué te lo dice? Porque está relacionado con un teorema que vamos a ver después, que nos prueba que para cualquier función continua, ese C siempre existe. Entonces, para que realmente vos encuentres una función tal que eso no se cumple, tenés que buscar una función que no sea continua. O sea, un ejemplo muy sencillo que te puedo dar, pero vos buscas otro, yo qué sé, es una función que hace esto y después esto. O sea, si hallás el valor, digamos, C que te promedia todo, va por acá. ¿No? Sí. Sin embargo, no hay ningún X tal que el valor de la función sea igual a eso. O sea, en otras palabras, esto no corta el gráfico. Claro. Sí, ahora tiene más sentido. Pasa que me confundí el F de C con el F de X sub 0 igual a C. Claro, sí. Si la función fuera lo que se llama continua, o sea, si no pegara saltos, si tuviera que dibujarla de un tramo, sí o sí estoy obligado en algún momento a pasar por el C. Siempre voy a cortar ahí. Entonces, por eso. Siempre va a pasar mientras la función sea continua. Después vamos a ver más en detalle, formalmente, qué quiere decir que es continua y demostrar esto. Sí, igual. O sea, me está confundiendo la notación que usa. Perdón que Sí, porque me parece medio raro que use primero el C y después te use F de C. Sí, no. O sea, porque en la primera parte dice, en cada caso discutir la existencia de X sub 0, tal que F de X sub 0 es igual a C. Eso es lo que me estás explicando vos ahora. Sí, tendría que haber, ¿cómo que se dice? En vez de haberlo llamado abajo C, tendría que haberlo llamado X sub 0, para mí. F de X sub 0. Sí, para mí en la última línea, dar un ejemplo de una función integrable F, tal que bla, 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 tendría que, donde dice C, para confundirte menos, escribir sencillamente X sub 0. Ahí va, está, ahora sí. Está, gracias. Gracias, profe. Alguien me puso algo más que quería que les explique. Después yo me perdí en el chat. Gente habló del 2.6, el 2.1. Está justamente lo que expliqué de las sumas superiores e inferiores. El 2.1. A ver, por ejemplo, el 2.1a. La partición va a ser 0, 1, 2, 3, ¿ok? Entonces me fijo la función nada más en esa región. ¿Cuál es la función? Es 3x menos 1. Entonces va a ser algo de este estilo. Bueno. Que acá va a pasar por el menos 1.
porque es el término independiente. En 1 vale 2, en 2 vale 5, y les dejo de vuelta a verificar a ustedes, en 3 vale 8. ¿Ok? O sea, primero que nada, graficar la función. Bien, mi partición, sencillamente parto según los naturales. O sea, me quedan digamos, 3 subintervalos para mi partición. De 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Entonces, para las sumas superiores, vamos a hacer primero las sumas superiores. La suma superior, a cada intervalo me voy a agarrar cuál es el máximo de la función. Bien, primero tengo el intervalo 0, 1. En 0, 1, ¿cuál es el máximo de la función? Dos. 2. Entonces, como que voy a, por exceso, aproximar mi función por arriba. ¿Ok? Me queda un rectangulito de área 2 por 1. Después, entre 1 y 2, ¿cuál es el máximo que toma el supremo de los valores de la función? ¿Ese? Entre 1 y 2. 5. Se parece una de esas, creo que quise dibujar quise escribir un 5. Pero yo que quise decir 5 y dije ese. Entonces acá estoy sumando otro rectangulito de área. Que siempre que sumo estos rectangulitos, como estoy tomando el supremo de los valores de la función ahí, yo sé que es más grande que el área que encierra la función ahí adentro. Entonces esto va a quedar un rectángulo de altura 5, base 1. Y por último, en el intervalo 2, 3, ya hice el 1, 2, paso al 2, 3. ¿Quién es el supremo de la función ahí? Bueno, se va a dar en el 8. Es el máximo valor que toma la función ahí. Entonces de vuelta voy a estar sumando un rectángulo de altura 8, base 1. Por consiguiente, ¿cuánto me da la suma superior? 2 más 5 más 8 me da 15. ¿Ok? Yo me fijo intervalo a intervalo, ¿cuál es el mayor valor que toma la función? Y es como me agarro una función por el exceso que está formada que es constante en cada intervalo de mi partición. O sea, divido la función en rectangulitos, ¿y de qué tamaño, de qué altura me toma el rectangulito? Bueno, tan grande como la función puede llegar a serlo en ese intervalo. O sea, me aseguro que el rectángulo esté siempre sea mayor o igual que la función. Claro, y cuando yo si yo tomo que la partición sea cada vez, tipo, mejor, o sea, refino la partición, hago que cada vez que esos intervalos sean más chicos, más chicos, más chicos, más chicos, más chicos, con el tiempo voy a conseguir tener unos rectangulitos que se aproximan muy bien a mi función y eso me va a dar la integral. Después van a ver con más detalle, más rigurosamente, por qué me da justo eso. Por otro lado, sumas inferiores las voy a hacer acá. Misma partición, misma función. Va a ser lo mismo, pero en cada intervalo tomo el mínimo. El ínfimo, digo, de los valores de la función. En el primer intervalo, el menor valor que toma la función es -1.
¿Ok? En el segundo intervalo, el 1, 2, ¿cuál es el valor más chico que toma la función? En el intervalo 1, 2. 2. Ahí va, toma el valor 2 acá. Después, en el intervalo 2, 3, el valor más chico que toma la función. 5. 5. Lo tomo acá. Porque si no, después siempre está por arriba. Entonces ahora me dice como que aproximé la función, pero por una que es constante a trozos, es constante en cada intervalo de mi partición, y que yo la hice de manera que siempre sea menor a mi función. Entonces, cuando hallo las sumas inferiores, lo que estoy diciendo es hallo la suma de las áreas de los rectángulos que me quedan definidos por los mínimos que toma la función dentro de cada intervalo. El primero es -1, un rectángulo de ancho 1. Después tengo 2 por 1 más 5 por 1. Esto son la suma de los, digamos, los rectángulos azules. Que fíjense que el primero es negativo porque toma un valor negativo. Estoy debajo del eje X. Esto me termina dando 6. ¿Ok? Eso es hallar las sumas superiores e inferiores. ¿Qué cosa interesante tiene esto? Dado que la función roja, digamos, la que marqué con rojo bien fuerte, siempre más grande que la función, entonces el resultado de las sumas superiores necesariamente va a ser mayor al resultado que yo hubiera hecho la integral. Necesariamente va a ser mayor porque las sumas superiores siempre estoy agarrando más grande que la función. Y por otro lado, sumas inferiores, como yo siempre agarro para que sea más bajo que la función, necesariamente me va a dar más chico que la integral. De manera, a pesar de que capaz que no calculé la integral de la función, pero sí pude acotarla entre dos valores. Sé que 15 es más grande que la integral y 6 es más chico. No puedo saber exactamente cuánto es con el procedimiento que hice, pero sé que está entre esos dos valores. Me acoté cuánto me puede dar. Entonces ya entienden la utilidad, digamos, de sumas superiores e inferiores. Sí, Ahí profe, va, se bueno, entendió. sirve para estimar y cuando más lo generalices a hacer sumas superiores y sumas inferiores, con una partición cada vez mejor, 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 vas a poder decir que en el límite ni siquiera estás estimando, vas a decir que en el límite estás dando el valor de la integral exactamente. ¿Ok? Entonces es un método por el cual, por ejemplo, vamos a poder calcular las integrales para polinomios. Sencillamente tomamos una partición y vamos haciendo que tenga cada vez más y más elementos, o sea que los intervalos de partición que sean cada vez más chicos, y vemos cuando tienden a cero su tamaño, cuánto me dan las sumas superiores y las inferiores, y vemos que se acercan a un número. ¿Ok? Como agarré esta partición, podría haber agarrado cualquier otra, me habrían dado sumas superiores y sumas inferiores diferentes. Pero las sumas superiores siempre dan mayores al valor integral y las sumas inferiores siempre menor. Entonces, si les da una suma superior menor a una suma inferior, algo hicieron mal. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda rápida más para preguntar? Si no, nos vemos después Sí, profe, de yo turismo, ¿no? una duda rápida de un ejercicio que Sí. calculo que es muy fácil, pero que no estoy cayendo.
Es básicamente el 1,2 el ejercicio 1,2 que te decía que teniendo una función que es cx más d, tenés que probar que la integral de un intervalo a b de esa función va a ser b menos a por función de b más función de a sobre 2. Sí, un segundo, yo ya lo había anotado la clase pasada. Te estoy buscando, pero. Sí, la duda que yo tengo es cuando te quedan dos triángulos, cuando a te queda para un lado de la raíz y b Claro, te queda para el el otro. rectángulo que está arriba del eje X suma, y el rectángulo que está abajo del eje X resta. O sea que haces una resta de rectángulos, no una suma de esos dos triangulitos que te quedan. No, los tenés que restar, claro. Ah, No me acuerdo dónde lo escribí. Yo lo había anotado en algún lado. No me acuerdo dónde lo tenía. Ah, era cuando había hecho este. ¿Sí? Que cuando tenés los dos del mismo lado, siempre te queda un trapecio, sí. pero cuando tenés dos de distinto lado de la raíz, te quedan dos triángulos. Tenés que restar. Y lo glorioso es que no importa por cuál de los dos lo hagas, en realidad siempre te queda la misma expresión. Sí, pero Te o sea queda que la la misma resta no fórmula. tendría que hacerlo utilizando el área de los triángulos, sino haciendo los rectángulos. No, no. En este caso te pide exactamente la integral, vos haces el área debajo del gráfico. Son los triángulos. Mm. Pero si yo lo restaría, me quedaría básicamente base por altura sobre 2 menos base por altura sobre 2 de dos cosas distintas, pero no me quedaría como queda factorizada, que me tiene que decir que verifica. Que tengo que verificar. Así te tiene que dar lo mismo. Pero no quedaría b por fb sobre 2 más a por fa sobre 2. Si hiciera No, suma o resta de esos dos ojo. triángulos. Ojo. La base de este triángulo no mide A. La base de este triángulo mide menos D sobre C menos A. Es multiplicado por f de A sobre 2. Eso es el área de ese triángulo. ¿Ok? Y si yo, por Y lo ejemplo, mismo, la base de este triángulo, de este mide B menos D sobre C. Eso es lo que mide la base. Para hallar el área de todo el triángulo, multiplico por f de B. Es más, multiplico por menos f de B. ¿Por qué? Porque el área de f de B, la altura del triángulo este, no es f de B. Una altura es un número positivo. ¿Sí? En la fórmula de áreas no te puede dar un área negativa. Entonces te multiplica por menos f de B sobre 2. pero por ejemplo, si yo quisiera, porque como no te especifica C y D, sino que son valores que pertenecen a los reales, yo no podría elegir un C y D tal que el gráfico me quede que la raíz es el cero, es el origen, Podría. y ahí no me quedaría la distancia A y B, o sería B menos cero, pero y A menos cero, pero Espera, un segundo. Si tenés, si la raíz está en el 0 y tenés A y B en lados opuestos del origen, hay uno de A y B, alguno de los dos es negativo. sí. Bien, entonces cuando tomes el área, la base del triángulo, la base de un triángulo es una distancia, es positiva. Tenés que tomar, por ejemplo, menos A. Sí. ¿Ok? Si vos haces las cuentas con eso, te va a seguir dando. Sí, pero ahí no me quedaría, por ejemplo, menos A por F de A más B por F de B Bueno, sobre 2. también la altura te quedaría menos F de A, si es negativa. Sí, pero o sea, la cuestión es que me quedaría A por F de A y B por F de B y no podría factorizarlo para que me diera B menos A por F de B sobre A, porque ahí me quedarían, ahí si yo hago la distributiva de eso, me quedarían varios valores con FB y con FA. ¿Cómo, perdón? Que me dice que tengo que verificar que B menos A, Sí. o sea, la suma de esos dos triángulos me tiene que dar, del área de esos dos, me tiene que dar B menos A por F de B más F de A sobre 2. Sí. Pero si, por ejemplo, yo tomo como que la función tiene su raíz en el origen, las bases serían A y B, y las alturas serían FA y FB. Ajá. El tema es que si yo sumo eso, no puedo factorizarlo de una forma que me quede B menos A por F de B más F de A. ¿Estás seguro? Sí, porque me quedaría B con F de A y B con F de B, y A con F de B y A con F de A. O sea, vos estás diciendo algo así. Sí, Esto pasa por el origen, imagínate. A, B.
f de b, f de a. Sí. ¿Estás de acuerdo? Mm. Entonces la integral, bien, te queda a por f de a sobre 2 más b por f, perdón, menos Mm. de b sobre 2. En realidad, a ver, verá, a es negativo, entonces para que la base sea negativa tengo que poner eso ahí. B es positivo, pero f de b es negativo, tengo que poner esto acá. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces esto me queda Menos f de a más bfd sobre 2. b por f de b menos a por f de a sobre 2. Y eso no lo puedo factorizar Espera, para que me quede como verifica. sí, en realidad podés, pero es, a ver, vos sabés que, o sea, acá elegiste una función que pasa por el origen, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que, o sea, la pendiente de todo esto es lo mismo. Entonces, entonces creo que quede claro, b sobre f de b es igual a sobre f de a. Mm. Esto en este caso es cierto. Ah, y ahí sustituís b y a Entonces, con... espera, b por f de a es igual a por f de b. ¿Ok? Esto es lo mismo. Sí. Entonces, como son lo mismo, puedo sumar uno y restar el otro. Por ejemplo, sumo este, resto este. Sí. Entonces, toda la integral, volviendo acá, esto recuadro aparte, b por f de b menos a por f de a, sumo b por f de a, resto a por f de b, y ahí sí vas a poder factorizar. Ah, ahora sí. Ahora sí entendí. Gracias. Sí, sí. Ahí factorizas. Se factoriza ahí. Bueno. La clase de hoy de mañana creo que se sube más tarde. Creo que se sube más tarde. Te recuerdo que yo no subo las clases. Yo no soy el que sube. Si tiene alguna duda de cuándo se suben las clases, creo que es Bernardo. Bernardo más ¿cómo se llama? Sí. Bernardo el que tiene que preguntarle. A ver si era. Profe, ¿te paso una pregunta rápida? Sí, era Bernardo Marenco. Tiene que preguntarle. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el ejercicio me quedé en el 2.6 parte C. ¿Puedo demostrar que la función 1 sobre n, si n pertenece a naturales, está acotado inferiormente en 0? Y después puedo demostrar que el ínfimo de esa función es 0. Y ahí me queda igual y A ver. Ojo, la función no toma el valor 1 sobre n. La función vale 1 en esos puntos. O sea que en la gráfica tendría todos los puntos abajo en 0 y un punto en 1. No, o sea, tendrías como, o sea, en casi todos lados 0, excepto en una serie de puntos, o sea, si esto es el 1, en una serie de puntos acá, que se van acercando al 1. Esos son Que naturales. son infinitos. Sí. No, o sea, los puntos no son naturales, son los inversos de los naturales. En todos lados vale 0, excepto en esos puntos. Ahí me queda pronto. Porque tengo rectángulo de altura 1, pero de ancho 0. En la zona superior.
Sí, ahora, ¿cómo sumas infinitas cosas? Claro, ahí está el chiste, no sé si lo puedo formalizar. O sea, sumar infinitos ceros no necesariamente te da cero. Esa es una cosa interesante que vamos a ver en el curso. Sumar infinitos ceros no necesariamente da cero. Porque si esa fuera la lógica, entonces cualquier función, la integral me daría cero. Entonces, cualquier función, puedo pensarlo como infinitos puntos donde la integral da cero. Infinitos rectángulos que tienen base cero. Todos ven mi cuaderno, ¿no? Porque hay alguien que dice que se le congeló. Ah, no está. O sea, puedo pensar como, tengo infinitos rectángulos de base cero, entonces cero infinitas veces me da cero y la integral siempre me da cero. Si aplico esa lógica, cualquier función, la integral me da cero. Pero eso no es así. ¿Y entonces qué hago? Como... Claro, por eso digo que esto es un asesinato. O sea, vos tenés que encontrar una serie de... O sea, es claro que acá que las sumas inferiores te dan cero, ¿no? Sí. Tenés que hallar que el ínfimo de las sumas superiores también te da cero. Para probar que es integrable, ¿no? Sí. Bien, el chiste es que vos halles particiones del intervalo 0, 1, tales que podés hacer las sumas superiores tan chicas como vos quieras, tan cercanas a cero como quieras. Sí. ¿Ok? Ese es el chiste del ejercicio. Está. Sí, o sea, ponele 1 sobre 1.000.000, por ejemplo. Claro, vos haces como que las particiones, vos partís cada vez muy, muy, muy chico, muy chico, muy chico. Y haces tipo las sumas superiores. Vos hay algunos elementos en que vas a tener que el máximo te da acá. ¿Sí? Entonces te van a quedar estos rectángulos que suben. ¿Cierto? Sí. Está bueno. El chiste es vos calculás cuánto te da la suma superior para eso. O sea, vas a dar la cantidad de rectangulitos que tengas por cuánto mide la base. Qué tan chiquita la hiciste. Sí, sí. Y vos lo que querés ver es que achicando mucho el tamaño de los rectangulitos, podés hacer que la suma de todas sus áreas sea tan chica como vos quieras, tan cercana a cero como vos quieras. Está. Entiendo Entonces, la te idea, prueba. pero está. Sí, sí. Sí, es que después de hacer las cuentas es complicado lo que pasa. Es complicado, Sí, por eso digo que es medio asesino. Después de hacer las cuentas, o sea, ver que realmente te da algo que lo puedes hacer tan chico como vos querés, es complicado. Pero te da efectivamente algo que lo puedes hacer tan chico como vos querés, y por tanto sabés que el ínfimo de las sumas superiores es cero. Porque tenés sumas superiores que son tan cercanas a cero como vos quieras. está. Claro, pero ¿Ok? como decías, es complicado hacer las cuentas o probarlo. Sí, sí, sí. Yo te diría que si no te salen otros ejercicios, no te mates con este. ¿Ok? Está. Excelente, gracias, profe. Dale. Bueno, nos vemos en semana y media. ¿Ok? A menos que alguien quiera preguntar algo rapidísimo. Nos vemos.